oramos. Dios les bendiga, amén. Amén. Dios les bendiga un poco más, amén. Amén, amén. Amén. Entonces, el nombre del Señor, o más, amén. Mejor, amén. Amén, así sea. Gloria a Dios. Vamos a ver nuestras escrituras, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a estar ahí meditando en los versos, hasta el verso 11. Amén, bendito Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Un saludito a todos nuestros hermanos, amén, que están esta tarde, amén, escuchando el mensaje de la palabra del Señor y se han unido a alabar y adorar al Señor juntamente con nosotros. Amén, bendito Amén. Dios. Lo tenemos todos ahí en el capítulo 2. Le dije amén. Vamos a ir al capítulo 20, perdón. Amén. Capítulo, ahorita regresamos ahí, bendito Dios. Amén. Capítulo 20. Puede alabar al Señor, amén, si gusta. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 20, verso 30 y verso 31. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice de la siguiente manera, dice, hizo además Jesús, ¿se dice así? Amén. Amén. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Dice, las cuales no están escritas en este libro, dice el verso 31, pero estas se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, amén, Amén. el Hijo de Dios, dice, Amén. y para que creyendo, dice, tengáis que vida en su nombre. Amén. 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 Vamos a leerlo una vez más. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Luego dice, las cuales no están escritas en este libro. O sea que hay mucho más todavía, milagros, cosas que hizo Jesús. Amén. Amén. Pero que no están escritas aquí en la Biblia. Dice, pero estas que se han escrito, o sea, las que ya están escritas en esta Biblia, amén, en la palabra del Señor, amén, dice, estas que se han escrito para que creáis, dice, que Jesús es el Cristo, amén, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre, amén, bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí puede irse allá al capítulo 2, amén. Perdón, o al capítulo 14, vamos a ir primero, amén. Pueden tomar su asiento esta tarde, amén. Bendito Dios. Pensó que lo iba a castigar, ¿verdad? Pero no. Gloria a Dios, amén. Ahí en el capítulo 14, si gusta buscarlo mientras, amén. El tema de esta tarde, amén, bendito sea el nombre del Señor, se llama Milagros de Jesús, amén. Los milagros de Jesús, bendito sea el Señor para siempre, amén. Amén. Así le vamos a poner, los milagros de Jesús, amén, bendito sea el nombre del Señor. Y los milagros de Jesús, hermanos, son algo bien importante, amén, bendito Dios. Amén. Lo hemos leído en los versículos que estaban al principio, amén. Amén, dice que todas las cosas que están aquí fueron escritas, ¿para qué? Amén. Para que tengamos, ¿qué? Vida en Jesús, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Mire qué importante. Dice, él lo dice, amén, dice, pero estas se han escrito, dice, para que creáis, amén. Una de ellas es para que creáis en quién, en Jesús, que es quién, el Cristo, el Hijo de Dios, amén. ¿Sí?
Para eso están escritas estas cosas en la Biblia, amén. Dice, el Hijo de Dios, dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿sí? Jesucristo, hermano, bendito sea el nombre del Señor, hermano, vino a este mundo, amén, para que el hombre creyera en Jesús, en él, amén. Bendito sea el Señor para siempre. Y él mismo, hermano, lo dejó ver que era también Jesús, hermano, venía a representar al Padre, amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿sí? Y dice, y vamos allá al capítulo 14 de Juan, amén. Gloria sea al Señor para siempre, para tener un poquito más claro lo que dijo Jesús. Capítulo 14, verso 10. Ahí en el verso 10 dice, ¿no crees que yo soy, dice, en el Padre y el Padre en mí? Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice, sino que el Padre que mora en mí, dice, Él hace, ¿qué? Las obras, amén. Bendito Dios. Jesús venía representando a quién? Al Padre que obraba por medio de Jesús, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces también los discípulos, hermanos, lo confesaban así como el Hijo de Dios. Vamos allá, ahí mismo en el capítulo 6, verso 69. Capítulo 6, verso 69. Bendito Dios, amén. Dice, y nosotros hemos creído, dice, y si dice así, amén. Y nosotros, dice, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén. El Hijo del Dios, del Creador, bendito sea el nombre del Señor, amén. El que siempre ha existido y siempre existirá, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y muchos de los seguidores del Señor, hermano, durante su ministerio en la tierra, conocían que Jesús era el Hijo de Dios y que Dios el Padre estaba en él. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero mire, Dios dejó su palabra, hermano, como veíamos la ocasión pasada, amén. Dios dejó su palabra, hermano, inspirada para cumplir un propósito específico. Y este era que la humanidad, hermano, pueda conocer el plan divino para la salvación, para que el hombre pueda ser salvo, amén. El plan que Dios tenía, ese plan divino para que el hombre sea salvo, bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces, el Evangelio de Juan que estamos viendo hoy nos deja ver, hermano, en el versículo 30 y el versículo 31 del capítulo 20, cuál es el propósito del mismo, para que creamos que Jesús dice es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, amén. Amén. Conociendo esto tenemos vida en su nombre, amén. Amén. Pero no vida como la conocemos, sino vida eterna para nuestra alma, amén. Amén, Señor. No vida como cualquiera podemos ir y preguntarle, ¿estás vivo? ¿Verdad? Y lo podemos ver y él se siente vivo, amén. Bendito sea el nombre, la persona se siente viva, uno lo puede ver y está vivo, amén. Pero no una vida como esa, sino una vida eterna, bendito sea el nombre del Señor, amén, para nuestra alma, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Después de que muere el ser humano, amén, la carne, bendito Dios, amén, hay otra vida, bendito sea el nombre del Señor, y esa es la vida que vino a ofrecer Jesús, amén, para que nuestra alma sea salva y no venga a condenación eterna, que sería, amén, el infierno, amén, o el lago de fuego, bendito sea el nombre del Señor, amén, sino el Señor, por eso vino Jesús, amén, para salvar a quién, al ser humano, amén, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en 4 evangelios, hermano, hace énfasis en solo, digámoslo así, 7 milagros del Señor durante su ministerio, y nos explica que no son solo estos milagros los que Jesús hizo, sino que fueron muchísimos más, amén. O sea, los que tenemos aquí, hermanos, son, digámoslo así, algunos de los que fueron escritos, son algunos de los que Jesús hizo, amén. Pero en realidad Jesús hizo mucho más, bendito sea el Señor para siempre, amén. Amén. Y sigue haciendo mucho más en las vidas de las personas, amén. Amén. Bendito Dios, aunque Él no está, digámoslo así, como estuvo en el pueblo de Israel, amén, es presente físicamente, hermano, pero ahí está Dios, amén, para hacer milagros, bendito sea el nombre del Señor, amén. Todavía, bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces, fueron muchísimos más, pero presta especial atención en estos, en 7 de ellos, para mostrar que Jesús, hermano, es Dios, bendito sea el nombre del Señor.
Y miren, vamos ahí a ver el punto número 1, que es donde encontramos el primer milagro, que es ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11, donde le había dicho al principio que me equivoqué, amén, pero ya nos corregimos, amén. Gloria a Dios. Entonces, Juan capítulo 2, versos del 1 al 11, encontramos una historia, amén, que casi mucha gente se lo sabe, amén. Y hay mucha gente en especial que se lo sabe, bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero vamos a ver este milagro que Jesús hizo, bendito sea el nombre del Señor, amén. Que quizás cualquiera puede decir, y ¿verdad? ¿Por qué Jesús hizo este milagro? ¿Verdad? Habiendo mucho más otras necesidades, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué, amén. Vamos a ir en el capítulo 2, verso del 1 al 11. Dice, al tercer día, se dice así, ¿verdad? Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, dice, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al mastresala, que era el que probaba el vino, amén. Era el que veía qué tan buena calidad era el vino, amén. Y se lo llevaron, dice, cuando el mastresala probó el agua, si dice así, ¿verdad? Amén. El agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, dice, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, ¿verdad? Y cuando ya han bebido mucho, dice, entonces el inferior, o sea, el de menos calidad, dice, sirven, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, ponga atención en este versículo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, dice, y manifestó ¿qué? Su gloria. Amén. Y sus discípulos creyeron en él. Amén. Estas dos palabras son bien importantes. Amén. Jesús manifestó ¿qué? Su gloria, y los discípulos dice que creyeron en él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Concuerda con lo que leíamos al principio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se recuerda? Amén. Se recuerda los versículos, que el versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, dice, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Amén. Y ahí estaban los discípulos creyendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús también estaba manifestando ¿qué? Su gloria. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Aunque quizás pocos lo supieron, si se da cuenta. Amén. El mastresala no se dio cuenta quién había convertido esa agua en vino. Amén. Pero los que le ayudaron sí sabían. Amén. Amén. Y los que estaban bebiendo no sabían de dónde provenía ese vino tan bueno. Amén. Porque eso lo dijo el mastresala. Amén. Dijo, oh, nadie reserva, dice, el buen vino hasta el último, dice. Pero tú, dice, has reservado el buen vino hasta el último. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, este fue el primero de los milagros del Señor, ¿sabe? En este pasaje vemos cómo él y sus discípulos, hermanos, fueron invitados a esta boda, amén. Y sería donde vemos como que sería una vergüenza para los organizadores, hermano, el quedarse sin vino en la celebración, ¿sí? Por eso la madre de Jesús, hermano, estaba tan apurada, amén. Y de alguna manera quizás porque conocía a Jesús, amén.
Y sabía, hermano, que Jesús siempre vela por las necesidades de las personas. Amén. Amén, así es. Sí. Por eso es que la madre de Jesús, hermano, habla con él y le dice, se han quedado sin vino. ¿Sí? Y quizás habían llegado muchos invitados y no había el suficiente, se les estaba agotando. Amén. ¿Sí? Usted sabe, hermano, que a veces un invitado invita a dos o a 10. Depende, ¿verdad? Depende que tan amigos sean, amén, o que tanto conozcan a la pareja que se casó, amén. Y pues de repente están, me invitaron a una boda, sí, y puedo ir yo, no, sí, claro, vente, sí. Y de ahí pues el otro pues le dice a otro, y así se va, amén, hasta que llegan muchos, amén. Inesperadamente, bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero, hermano, en ese momento parece que a lo mejor había pasado así, no sabemos, amén, la realidad, pero el detalle es que estaba faltando ¿el qué? El vino, amén. Y para los organizadores, hermano, era una vergüenza en ese tiempo, hermano, quedarse así. Bendito sea el nombre del Señor, porque faltaba invitados que atender, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mire, por eso, hermano, es que la madre de Jesús pide ayuda, amén, para que la celebración no se vea afectada por haberse acabado el vino, ¿sí? Entonces Jesús, mire, aquí es donde realiza el milagro de convertir el agua en vino. Y vemos, hermano, que este milagro, hermano, no es de vida o de muerte, si usted nota, amén. Se acaba el vino, no es, se nos ponemos a pensar, hermano, no es de muerte, ¿sí me entiende? Amén. Ni es para que alguien viva, ¿sí me entiende? O sea, no es algo, digámoslo así, para nosotros urgente, ¿sí? Pero mire, hermano, mire el detalle, amén, ¿sí? Vemos, hermano, que este milagro no es para dar vida o muerte, amén. No es de vida, perdón, o de muerte. Sin embargo, Jesús, hermano, entiende la petición, hermano, demostrándonos, hermano, que no importa el tamaño de nuestra necesidad, hermano, Dios está atento a nuestras peticiones. Amén. Porque si usted ve, hermano, no es algo de vida o muerte, ¿sí? Pero Él entiende la petición, así como entiende muchas de nuestras peticiones. Amén. ¿Sí? Entonces Jesús, hermano, nos demuestra, hermano, que está atento ¿a qué? A nuestras necesidades. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Sí? Eso es lo que nos demuestra Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Los puntos, hermano, importantes que podemos nosotros tomar en este milagro, hermano, son los siguientes. Mire, número 1, Jesús manifestó su gloria, que es una de las cosas que vemos aquí. Amén. Jesús manifestó ¿qué? Su gloria, y lo vemos ahí en el verso 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, dice, y manifestó su gloria. Amén. Número 1, manifestó su gloria al convertir el agua en vino. Por este milagro, hermano, ¿sí? Por este milagro, mire lo que sucedió. Los discípulos creyeron en él. Amén. Este milagro era importante, hermano, ¿sí? Jesús vio que este milagro era importantísimo en ese momento. No solo por suplir la necesidad, hermano, que había en ese momento, sino porque ese milagro iba a ser un impacto en la vida de las personas que estaban ahí, incluyendo primeramente sus discípulos. Bendito Dios. Amén. Por eso es que Jesús decide manifestar ¿qué? Su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta ese momento, hermano, el Señor no había manifestado su poder. Pero desde acá empezó, hermano, a realizar diferentes milagros, dejando ver, hermano, el poder de Dios y a predicar, hermano, el mensaje de arrepentimiento para salvación. Bendito Dios. Desde ese momento, hermano, ¿sí? Ese milagro, hermano, hizo que la gente, hermano, empezara a ver a Jesús. Ese milagro hizo de notar, hermano, que donde Jesús andaba, hermano, sucedían milagros. Bendito Dios, amén. Ese milagro, hermano, permitió que la gente, hermano, estuviera atenta cuando Él pasara. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, y pudiera también recibir su milagro. Mire qué importante. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús manifestó su gloria, hermano, por medio de este milagro. Bendito Dios. Si alguna duda, hermano, tenía alguno con este milagro, hermano, Jesús dejó ver, hermano, que no era un hombre común y corriente, ¿sí? Si alguien dudaba acerca de Jesús, de los que andaban con él, hermano,
primeramente a sus discípulos, hermano, ese milagro dejó ver que Jesús no era cualquier persona, ¿sí? Amén. Que era el enviado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Sino que era un hombre perfecto, hermano, en la voluntad de Dios. Amén, amén. Quien tiene, hermano, todo poder de Dios debido a esa obediencia que él tenía con el Padre. Amén. Amén. Él dejó con ese milagro, hermano, que realizó, hermano, ese momento, hermano, que dejó en claro quién era Jesús. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, amén. Y qué es lo que portaba él, bendito sea el nombre del Señor, amén. Debido a esa obediencia que tenía con el Padre, bendito sea el nombre del Señor, amén. Sí. Jesús, por eso es que él manifestó su gloria, bendito sea el nombre del Señor, por medio de este milagro, hermano, y hizo mover muchos corazones, amén. Los milagros, hermano, suceden por alguna razón, ¿sí? Amén. Quizás muchas de las veces, hermano, no es la persona que ha recibido el milagro, sino la persona que está viendo ese milagro que sucedió en la persona. Amén. Sí, hay muchas personas que reciben un milagro de parte de Dios. Amén. Sí, pero muchas de las veces esa persona no se acerca a Jesús. Pero sí la persona que vio ese milagro realizado en esa persona, hermano, muchas de las veces es la que se acerca a Dios. Amén. Porque Jesús tiene propósitos, hermano, con sus milagros que él hace. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y este milagro era para que los discípulos creyeran en Jesús. Amén. Vieron con quién andaban. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sí. Gloria sea al Señor para siempre. Amén. Ahora, él convirtió el agua en vino. ¿Qué fue lo que hizo? Modificar, como quien dice, la materia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El milagro, hermano, por sí mismo, hermano, nos deja ver que en él está, hermano, el poder de Dios. La gente, hermano, comenzó a seguirle por sus palabras y por los milagros y maravillas que hacía. Pero el inicio, hermano, de todo fue realizado en las bodas de Caná, bendito Dios. Y podemos ver, hermano, entonces el poder de Dios para modificar, hermano, la materia. Si él, hermano, así lo desea, bendito sea el nombre del Señor, amén. Él puede hacer lo que él desee, amén. Él puede hacer el milagro que él quiera, bendito sea el nombre del Señor, amén. Amén. Señor. O sea, ¿alguien se imaginaba que esa agua iba a ser convertida en vino? La mamá de Jesús se imaginaba que ese vino, que esa agua, que Jesús iba a proveer ese vino. Y el hombre le dijo que le hacía falta algo a la fiesta, bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero en sí no sabía lo que iba a hacer Jesús, amén. Sabía que iba a hacer algo, bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero vemos lo que hizo Jesús. Jesús modificó, bendito sea el nombre del Señor, como quien dice, el agua, y la hizo, ¿qué? Vino, amén. Bendito sea el Señor para siempre, ¿sí? Amén. Esto, hermano, no es posible según las leyes naturales, pero el poder de Dios, hermano, está por encima de lo que podemos nosotros comprender. ¿Sí? Imagínense, hermano, las personas que fueron a servir el vino. Imagínense cómo estaban, amén. Seguros no se quedaron sin no probar, amén. Tuvieron que haber probado, bendito sea el nombre del Señor, amén. Amén. Gloria, así como lo hizo el hombre el Maestresala, amén. Él probó el vino, bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Sí? Entonces, vemos cómo Jesús modificó, hermano, la materia, como quien dice, amén. Cómo modificó el agua y la hizo, ¿qué? Vino, bendito sea el nombre del Señor, amén. Ese poder tiene nuestro Dios, amén. Amén. ¿Sí? Él puede hacer lo que él desea, bendito sea el nombre del Señor. Abrir una puerta donde no la hay, bendito Dios, amén. ¿Sí? Hacer algo que no existe, bendito sea el nombre del Señor. El Señor lo hace, bendito sea el nombre del Señor, amén. O sea, hermano, tenemos un Dios, hermano, que no es limitado, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estamos limitados aquí en nuestra mente porque no sabemos todo lo que Dios puede hacer, bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero con esto nos damos cuenta, hermano, que tenemos un Dios poderoso, amén. Bendito sea, que lo que Él desea realizar, Él lo hace, bendito sea el nombre del Señor, para mostrarle su gloria al hombre, bendito sea el nombre del Señor, amén. Y eso fue lo que hizo, gloria sea el nombre del Señor. Número 3, vemos que hizo el mejor vino, ¿sí? El mejor vino, amén. Vamos allá al verso 9 y 10, ahí mismo del capítulo 2, donde dice: cuando el Maestresala
probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y el verso 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces saca ¿qué? El inferior, o sea, como quien dice, el más malito, ¿eh? Y como ya quizás están tomados, ya no notan el sabor. Amén, muy bien. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Ya les da algo más barato, más económico quizás. Dice, mas tú has reservado, dice, el buen vino, dice, ¿hasta qué? Hasta ahora. ¿Sí? O sea, tú sacaste el mejor vino, dice, ¿sí? ¿Qué? Ahora. O sea, lo que Jesús hizo, hermano, era lo mejor. Amén. Era lo mejor, bendito sea el Señor, amén. Cuando el maestresala probó, hermano, el vino, se dio cuenta, hermano, que era el mejor que el que había servido antes. Y llamó al esposo, hermano, para decirle esto. No hay duda, hermano, que cuando Dios obra, hermano, su obra es perfecta. ¿Sí? Amén. Cuando Dios obra, hermano, es algo perfecto que Él hace. Bendito sea el nombre del Señor. Es inigualable, hermano, a lo que hay. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Lo que hace Jesús, hermano, es lo mejor. Bendito Dios. Amén. Amén. Así lo dijo Dios, hermano, en la creación. Cuando después de cada una de sus obras, hermano, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Amén. ¿Sí? Y aquí lo vemos, este hombre, el maestresala, estaba dando, hermano, estaba hablando acerca del vino de Jesús, que Jesús había hecho, amén. Y era ¿qué? Bueno, era el mejor. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria sea el Señor para siempre, amén. Entonces vemos, hermano, que en este milagro, bendito sea el nombre del Señor, hermano, ¿sí? Al convertir el agua en vino, hermano, Jesús manifestó ¿qué? Su gloria, amén. Modificó la materia, bendito sea el nombre de Jesús, amén. Gloria sea el Señor para siempre, amén. Amén, amén. También, ¿qué hizo Jesús? Manifestó su gloria, modificó la materia, hizo el mejor vino, bendito sea el nombre del Señor. No solo modificó la materia, sino que hizo ¿qué? Algo mejor, amén. Algo mejor hizo Jesús, amén. Entonces, miren lo que hace Jesús, hermano, cuando hace un milagro, bendito sea el nombre del Señor, amén. Siempre con un ¿qué? Un propósito, amén, de lograr algo en las vidas de las personas, amén. No solamente de las que hace el milagro, hermano, sino en las otras personas que están a su alrededor, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Número 2, hermano, ¿sí? Jesús hace otro milagro, bendito sea el nombre del Señor, como quien dice el segundo, digámoslo así, amén. Gloria a Dios, amén. Ahí en el mismo capítulo 4 del Evangelio de Juan, amén, encontramos la historia de la sanidad del hijo de un siervo del rey. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 4, verso 46 al 54. Gloria a Dios. Vino pues Jesús, amén, otra vez. Se dice así, ¿verdad? Amén. Vino pues Jesús, dice, otra vez a Caná, dice, de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial, dice, del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, dice, la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre.
Verso 53 dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, amén, tu hijo vive. Y creyó él con toda, ¿qué? Su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bendito sea el nombre del Señor, amén. La sanidad, ¿para quién? Para el hijo de un siervo del rey, amén. Miren, Amén. Jesús había regresado a este lugar de Caná, ¿sí? Y nos lo deja ver claramente aquí el escritor, amén, bendito Dios, el escritor del libro de Juan. Cuando volvió mucha gente, dice que le seguía, pues sabía que Jesús había transformado el agua en vino. Y nos deja ver también el Señor que muchos son los que le siguen por los milagros, y sin ellos no creerían, amén. O sea, hay mucha gente, hermano, que aún sin los milagros no creería. Bendito sea el nombre del Señor. Y mucha gente, hermano, le sigue por los milagros a Jesús. Amén. Lo vemos aquí, como mucha gente, hermano, iba a donde estaba Jesús, bendito, le buscaban, hermano, para ver los milagros que él hacía, bendito Dios. Pero mire, encontramos aquí un oficial vino ante Jesús y le rogó que fuera con él, pues su hijo estaba enfermo. Y este oficial creía que si Jesús iba, su hijo sanaría. Jesús no accede a ir con él, si usted notó. Él no accede a ir con él, ¿verdad que no? No. Él no accede a ir con él, pero le da la palabra de poder indicado que su hijo estaba sano. Amén. O sea, le dice, ve, tu hijo ¿qué? Vive. Vive. Amén. ¿Sí? Entonces le dice, ya tu hijo está ¿qué? Sano. ¿Y qué hace este hombre? Creyó. Amén. Aunque Jesús no fue con él, no se agüitó, como dicen por ahí. Amén. No se sintió mal. No se entristeció. Sino que hizo, creyó en Jesús. Amén. Amén. O sea, ¿qué pasaría si usted, Jesús le hubiera dicho, no, pues, ve a tu casa, tu hijo vive? ¿Qué hubiera usted sentido? Sí, Jesús no me ama, ¿verdad? No me quiso acompañar Jesús. Bueno, no sé qué habría pensado, amén, pero póngase a pensar qué hubiera pensado usted. Pero este hombre, ¿sí? Le creyó a Jesús, aunque Jesús no lo acompañó hasta su casa. Amén. Él creyó en la palabra que Jesús le había dicho, bendito Dios, amén. Amén. Este hombre, hermano, regresó a su casa, pero creyó en su corazón, amén, que el milagro sería hecho. Ahí en el verso 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. Amén. Él creyó la palabra, hermano, y se fue contento con ello, ¿sí? Esperando en el milagro que Jesús le había hecho, ¿no? ¿Sí? Amén. Porque cuando él llega, hermano, y salen sus siervos, hermano, a darle las noticias, amén, él lo primero que les preguntó, les dijo, ¿a qué hora sucedió esto? ¿Sí? ¿A qué hora él empezó a estar bien, sano? Y cuando le dicen la hora, ¿sí? Él se da cuenta que fue la misma hora que Jesús le dio, ¿qué? La palabra, bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Sí? O sea, el mismo tiempo que él creyó, hermano, en la palabra que Jesús le dijo. ¿Sí? Hay dos cosas, amén. La palabra que Jesús le da a este hombre y el momento en el que él cree en esa palabra. Bendito Dios, amén. ¿Sí? Mientras este hombre, hermano, regresaba a su casa, vinieron estos siervos a recibirle y le informaron que su hijo estaba mejor. La enfermedad, hermano, del hijo era de muerte, era fuerte, amén. Pues el padre había, hermano, indicado al Señor que si no bajaba con él a casa, su hijo, ¿qué? Moriría. Amén. Era una enfermedad de muerte. O sea, el muchacho iba a morir. Amén. Y él le dijo, si tú no bajas conmigo, mi muchacho va a morir. Sí. Era su hijo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Pero mire, había comenzado, hermano, a sentirse mejor justo en el momento que Jesús le dio esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor, amén. En ese momento, hermano, el muchacho comenzó a ¿qué? A mejorar. Cuando él le dijo que ese muchacho iba a ser ¿qué? Sano, que ese muchacho iba ¿qué? A vivir, bendito Dios, amén. En este milagro, hermano, podemos ver un par de puntos importantes, amén. Número uno, Jesús, hermano, no está en el lugar. Jesús no está ahí en ese lugar donde está haciendo el milagro, amén. En ese milagro, hermano, podemos ver la omnipresencia de Dios. Sabemos que Dios, hermano, está en todo lugar, amén. Amén. Y no es necesario, hermano, que la presencia física de Jesús, hermano, estuviera en ese sitio para que el milagro fuera hecho, ¿sí? Y sucedió el milagro, bendito sea el nombre del Señor, amén. Dios está, hermano, en todo lugar. Él es omnipresente, bendito Dios, amén. En el mismo lugar, hermano, donde nos encontremos en este preciso instante, en este momento, hermano, está Dios. Amén. Amén. Ahí está Dios. Aunque no le vemos, bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero Él ahí está. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Al comprender, hermano, y estar en la omnipresencia de Dios, hermano, comprendemos cómo adorarle en todo lugar y en todo momento, amén. Cuando nosotros entendemos que Dios está, hermano, en todo lugar, amén, ¿sí? Que Él está con nosotros, amén, que Él es omnipresente, amén, que Él puede estar con nosotros en este instante, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando vamos manejando en la calle, cuando estamos en la tienda, bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros entendemos la omnipresencia de Dios, que Él está en cualquier lugar, bendito sea el nombre del Señor, entonces, hermano, no se nos va a hacer difícil adorarle, bendito sea el nombre del Señor, amén. Bendecirle, declarar su grandeza, su poder, hermano, por medio de la alabanza, del cántico, bendito sea el nombre del Señor, porque nuestro Dios ahí está presente, bendito Dios, amén. Sabemos, creemos que Él está ahí, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la omnipresencia del Señor, amén. Pues Dios está en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Es algo, hermano, que solo Él puede hacer. Nadie más lo puede hacer, amén. Nuestro Dios es un Dios omnipresente, amén. Él ahí está, bendito sea el nombre del Señor, amén. Esa es una de las primeras cosas que vemos, amén. Jesús, hermano, no estaba en ese lugar físicamente, pero sí era alguien que omnipresente, bendito sea el nombre del Señor, amén. Que se manifiesta en cualquier lugar, bendito sea el nombre del Señor, amén. Número dos, el poder de la palabra. También podemos ver, hermano, el poder de la palabra que Dios dio, amén. Jesús solo, hermano, da la palabra, le dice, ve, tu hijo vive, bendito Dios, amén. Amén. Y desde ese mismo instante, hermano, en que dice las palabras, el hijo de este hombre, hermano, es sano. Y él corroboró esto, amén. El hombre corroboró esto, amén. Al preguntarle a sus servidores, ¿desde a qué horas comenzó a estar sano? Y le dijeron, amén. Aquí está, vamos a ver. Verso 51, cuando ya dice, él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Amén. Pero miren lo primero que él hizo, ¿sí nota? Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. ¿Sí? Él era inteligente, hermano, bendito sea el nombre del Señor, amén. Quería saber, bendito Dios, amén. Y le dijeron, ¿a qué horas? Ayer a las 7 le dejó, ¿qué? La fiebre. Hermano, mire cuánto tiempo había pasado para poder él regresar a donde estaba su hijo. Amén. No era poco el camino que él había recorrido. Sí. Pero desde que él, hermano, no sé si anotaría la hora, no sé, pero él se dio cuenta, hermano, que era el momento en que había estado ¿con quién? Con Jesús. Amén. El momento en que Jesús había dicho que la palabra, bendito sea el nombre del Señor, amén. El momento en que Jesús soltó esa palabra de poder, bendito sea el nombre del Señor, amén. Amén. Entonces vemos, hermano, que la palabra de Dios es poderosa, amén, para sanar, para dar vida, amén, para transformar las cosas, amén, bendito Dios. No debemos dudar ni un instante, hermano, en el poder de la palabra de nuestro Dios, amén. Amén.
No debemos dudar que el Señor lo hace, amén. Cuando el Señor dice algo, ¿el qué? Él lo hace, amén, bendito sea el nombre del Señor. Él transforma las cosas, bendito Dios, amén. Él obra, bendito sea el nombre del Señor, amén. Porque la palabra de nuestro Dios es poderosa, amén. Amén. ¿Sí? Aleluya. Él dijo que se hicieran las plantas y se hicieron, amén. Con su palabra, bendito sea el nombre del Señor, amén. Hay poder en su palabra. Él le dijo, ve, tu hijo vive. Y eso sucedió, bendito Dios, amén. Gloria sea el nombre del Señor, hermano, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Servimos a un Dios poderoso, amén, bendito Dios, que tiene su palabra, tiene poder, hermano, alabado sea el Señor para siempre. Número 3, el poder de la fe. El poder de la fe. También debemos ver, hermano, en este punto, debemos considerar, hermano, la fe de este hombre. Continúa, hermano, el relato mencionado que el hombre creyó en la palabra que Jesús había dado. Amén, así fue. Él se fue contento, hermano, Amén. esperando en esa palabra, hermano. Ha de haber hasta acelerado el paso, imagínense. Amén. Él dijo que vivía, que iba a vivir. Amén. Amén. Y allí iba él, bendito sea el nombre del Señor, amén, un camino a casa, amén, para llegar y ver ese milagro. Sí, amén. Entonces, hermano, esto significa que tuvo fe. Y sabemos que sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Amén. O sea, si no le creemos a Dios, no vamos a agradar a Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, hermano, es necesario acercarse al Señor con fe, creyendo en Él, en su poder y en su palabra. ¿Sí? Amén. Es que las cosas, hermano, a veces no se hacen como nosotros queremos. Imagínese este hombre, hermano, cuánto tiempo tuvo que esperar ese milagro. Sí. Creyó, eso sí creyó, amén. Él creyó al instante en lo que Jesús le había dicho, amén. Amén. Pero cuánta gente, hermano, bendito sea el nombre del Señor, hermano, no cree en lo que Jesús puede hacer. O sea, quieres un milagro al instante, bendito sea el nombre del Señor, amén. Amén. Como las palomitas que metemos al microondas, amén. ¿Se ha visto cuando te meten las palomitas? Amén. Sí. Rápido se hacen. ¿Amén? Cuando usted mete a calentar algo en el microondas, hermano, rápido se calienta. No es lo mismo cuando usted está en la estufa normal, agarra, la prende y la pone la cacerola y calentar, ¿verdad? Dura un buen rato, amén. Sí. A veces las cosas, hermano, tardan un poquito, bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero es importante creerle al Señor, hermano, amén. La fe es poderosa, amén. Ya que a través de ella, hermano, recibimos la salvación, pues se recibe, hermano, a Jesucristo con fe, amén. Porque no le vemos, a Jesús no le vemos, hermano, amén. Pero a Jesucristo, hermano, se le recibe por medio de ¿qué? De la fe. Creyendo, amén, bendito sea el nombre del Señor, que Él está ahí para salvarnos, amén. La fe es poderosa, hermano, amén, porque a través de ella recibimos la salvación, amén. Por eso es importante creer, tener fe. Bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Alguien tiene fe aquí? Bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces, este milagro, hermano, bendito sea el nombre del Señor, hermano, de sanidad del hijo del siervo, amén, del rey, amén. Podemos ver que Jesús, hermano, no estaba presente físicamente en ese lugar, pero sí estaba, ¿qué? Omnipresente, bendito sea el nombre del Señor, amén. Podemos ver el poder de esa palabra, amén. Podemos ver también el poder de la fe, amén. Si este hombre no hubiera creído, bendito sea el nombre del Señor, pues desde el momento que no se hubiera ido a su casa, yo creo, amén. Se hubiera ido a otro lugar quizás decepcionado, porque le había dicho Jesús que él no podía ir con él, amén. Que él fuera y que su hijo iba a vivir, imagínense, amén. A veces nosotros somos así, amén. A veces Dios nos dice, voy a hacer el milagro, y a veces nosotros no le creemos. Amén. Y eso a veces, bendito sea el nombre del Señor, hermano, nos afecta en nuestra vida espiritual, amén. Debemos de creer, amén. Tenemos que tener fe, bendito sea el nombre del Señor, amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Otro milagro que vemos, amén, sí. Y mire, el milagro que generó, el milagro del siervo, amén, del rey, ahí en el verso 53 y 54 dice: el padre entonces entendió que en aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, que dijo tu hijo vive,
y creyó él dice que él creyó con toda ¿qué? Su casa. Amén. Él creyó, dice, y creyó él, dice, con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Miren lo que sucedió ahí. Amén. No solamente hubo un milagro de sanidad, amén, sino que también hubo un milagro de ¿qué? De salvación. Amén. Por eso es importante creerle al Señor. Amén. Porque con ese milagro que sucede, hermano, bendito sea el nombre del Señor, hermano, mucha gente puede ser salva. Amén. Y ahí estaba siendo salva ¿qué? Su familia, porque dice que creyó ¿qué? Toda su casa. Amén. ¿Creyó en quién? En Jesús. Y seguramente no lo vieron los demás, hermano. Amén. ¿No vieron a Jesús? Es como nosotros, hermano, ahorita vamos y le predicamos a una persona, amén, pero ellos no ven a Jesús. ¿Sí me entienden? Ni nosotros vimos a Jesús. Simplemente creímos en quién? En Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Y es lo mismo que sucede, amén. Bendito sea el nombre del Señor. La gente necesita creer en Jesús, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero ese milagro, hermano, sí, va a hacer que la gente crea en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. Porque Dios es bueno. Amén. Y por último, el paralítico de Betesda. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso del 1 al 18, donde encontramos esta historia. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos. Se dice así, ¿verdad? Amén. Dice, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Note que había una multitud de ¿qué? De enfermos, amén. ¿Sí? Amén. Ciegos, enumera aquí algunos, amén. Ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban, dice, el movimiento del agua. Verso 4 dice, porque un ángel, dice, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba, dice, el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba ¿qué? Sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amén. O sea, fíjese que tenía que esperar ¿qué? El movimiento del agua. Amén. Si estaba distraído y el agua se movió, ya no alcanzó. Amén. Pero tenía el primero, dice que ¿qué? Que tocara ¿qué? El agua, que lograra tocar el agua, hermano, ¿qué? Ese era el que sanaba. ¿Sí? O sea que no eran todos los que lograban tocar el agua, sino que era ¿qué? El primero. Solo uno tenía, como quien dice, la oportunidad. Amén. Estamos en el verso 5, ¿verdad? Amén. Amén. Dice, y había ahí un hombre, dice, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le preguntó. Señor, dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, y entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. Y anduvo, dice, y era día de ¿qué? De reposo aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense, hermano, perdóname que me da risa, pero sí da risa, hermano, ¿eh? O sea, hermano, tiene un hombre que está ahí, ¿cuánto tiempo?
con esa enfermedad, hermano, sí. Y lo hallan los principales, se dice así, ¿verdad? Dice, entonces los judíos le dijeron en aquel día que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. O sea, no podía cargar su lecho, ¿sí? Si venía saliendo de ser sano, hermano, bendito sea el nombre del Señor, amén. ¿Sí? Venía saliendo de la enfermedad, ¿sí? Tenía que llevar su lecho a algún lugar, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Ya, a lo mejor ya ni lo iba a necesitar, tenía que tirarlo a lo mejor, amén, ¿sí? Pero le dijeron que no tenía que cargar su lecho, bendito Dios, amén. En lugar de ver el milagro que Dios había hecho en la vida de ese hombre, bendito sea el nombre del Señor, él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, dice, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Este tercer milagro, hermano, que relata aquí el libro de Juan, ¿sí? Es el que Jesús, hermano, realiza en un paralítico, hermano. Vemos que este hombre estaba en donde, en el estanque de Betesda, amén, ¿sí? Y había en ese lugar, hermano, mucha gente enferma, ciegos, cojos, paralíticos, bendito Dios, amén, que estaban esperando que ese lugar se agitara, hermano, para poder entrar. Imagínense, hermano, bendito sea el nombre del Señor, cómo estaba ese lugar de abarrotado, bendito sea el nombre del Señor, amén, para ser la primera persona que entrara y recibir ese milagro, bendito Dios. Cualquiera que fuera la enfermedad, dice que esa persona era sana, o al menos eso es lo que creía el hombre paralítico y los enfermos que estaban ahí en ese lugar, ¿sí? Jesús se acerca, hermano, a este hombre, hermano, y empieza la conversación con él, haciéndole una pregunta. Dice, ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús, ¿sí? ¿Quieres ser sano? ¿Sí? Y el hombre, ¿qué le dijo? Por supuesto que sí, Jesús. Bueno, no le dijo Jesús porque no sabía quién era, ¿verdad? Pero le dijo, por supuesto, ¿sí? Entonces, pero mire, necesitaba de una respuesta de parte del paralítico. Dios, hermano, mire, Dios quiere, hermano, que con nuestra boca, hermano, confesemos, o sea, como quien dice, pidamos al Señor cualquier cosa. Este hombre, hermano, Jesús le hace la pregunta a este hombre para que él confesara su necesidad. Amén. Amén. Es que ¿sabe por qué, hermano? A veces hay mucha gente, hermano, que es muy orgullosa o penosa, que es lo mismo. ¿Sí? Va para el orgullo. Amén. ¿Sí? O sea, le da pena, le da vergüenza que la gente sepa su necesidad, su problema, su enfermedad. Amén. Y por eso a veces, hermano, Jesús por eso preguntaba, hermano, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Porque a veces la gente, hermano, con ese temor de que alguien se entere de su enfermedad, bendito sea el nombre del Señor, porque imagínense, hermano, había mucha gente ahí, ¿sí? Lo lógico era que todos pensaban que estaba enfermo, ¿no? Porque había puros enfermos. Bueno, imagino que también había gente que llevaba, no, el paralítico no iba a llegar solo, amén. Alguien lo tenía que llevar, entonces había más gente, quizás sana, bendito Dios, amén. Entonces, algo importante, hermano, que Dios quiere, hermano, que nosotros confesemos con nuestra boca, amén. Que con nuestra boca pidamos al Señor cualquier cosa, amén, que nosotros necesitemos. Amén. ¿Sí? Hay un dicho que dice por ahí que el que no habla, Dios no lo oye, amén.
Es un dicho, pero es una realidad, hermano, sí. O sea, Dios sabe nuestras necesidades sin que las pidamos, amén. Amén. Pero es necesario pedir, amén. Y lo vemos aquí, sí. Él le dijo, ¿quieres ser sano? Sí. Y él dijo, sí, yo quiero ser sano. ¿Me entienden? Amén. Claro que Dios, hermano, sabe de qué cosa tenemos necesidad, eso no hay duda alguna. Pero es necesaria, hermano, la confesión verbal, o sea, que digamos, para que el poder de Dios, hermano, sea manifiesto, necesitamos decir nuestra necesidad. ¿Sí? Amén. ¿Sabe, hermano, que a veces es triste, pero a veces quizás muchos creyentes, hermano, vienen enfermos a la casa del Señor, ¿sabe? Y se van así, se van enfermos. Pero ¿sabe? A veces, ¿sabe por qué es? Porque a veces la persona no confiesa, ¿sabe? A veces la persona que termina de predicar hace un llamado y le dice, hermano, ¿hay algún enfermo? ¿Hay alguna necesidad aquí para orar por ello? ¿Y sabe qué pasa? No hay ninguna necesidad. O sea, nadie levanta la mano y dice, hermano, ore por mí, por pues estoy enfermo, hombre, y ya, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Por qué? Hace falta, hermano, ¿la qué? La confesión. Hace falta decir, amén. Hace falta hablar, bendito sea el nombre del Señor, amén. Es cierto, Dios lo conoce, Dios lo sabe, sí, es cierto, amén. Pero a veces es necesario, ¿qué? Confesarlo, decirlo, amén. Es como nuestra confesión pública de que aceptamos a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿No le pasó a usted? ¿Sí? Que le daba pena, ay, ojalá no me hagan el llamado porque me da pena decir que quiero a Jesús como mi Salvador. Pero sí lo quería, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Hay muchos que dicen, no, es que yo lo acepté acá en secreto. ¿Sí? 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 No, es necesaria la confesión, ¿qué? Pública. Amén, amén. ¿Sí? Necesitamos confesar que queremos a Cristo en nuestro corazón, amén. Que no lo anhelamos, lo necesitamos, lo deseamos, amén. Es necesario eso, bendito Dios, amén. ¿Sí? A veces la gente le da pena, ¿sí? Pues sí, es normal, ¿no? Le da pena, pero se tiene que hacer, amén. ¿Sí? Amén. Imagínense, es como los vendedores que están en ambulante afuera, ¿sí? En nuestros países, aquí casi no se ve eso, pero en nuestros países sí se ve eso, amén. Que están gritando, pásele por los churros, chicles, palomitas, ¿sí? Estaba gritando, vendiendo para que la gente se entere que hay alguien vendiendo, porque ellos necesitan vender ese producto, hermano, para llevar a su hogar alimento. Amén. ¿Sí? Amén. Aquel que está vendiendo verdura, pollo, carne, algo, hermano, está gritando para que la gente oiga que ahí venden para que él pueda vender. Así se vende en nuestros países, amén. En México, en Honduras, Salvador también, amén, por allá. Sí, así la gente logra vender, amén. Pero aquel que no grita, hermano, vende menos. ¿Sí? Entonces, hermano, nosotros necesitamos decir nuestra necesidad. Amén. Amén. Necesitamos a veces, hermano, confesar, hermano, ¿qué? Nuestra enfermedad, bendito sea el nombre del Señor. Decirle, Señor, estoy enfermo, te necesito. Hermanos, ¿hay algún enfermo aquí? Sí, hermano, yo estoy enfermo, oren por mí, bendito sea el nombre del Señor, amén. Y vamos a orar por él. No nos vamos a burlar de él, hermano. Al contrario, vamos a orar por su necesidad. Nos vamos a unir como un equipo, hermano, y vamos a orar para que el Señor se glorifique. Bendito sea el nombre del Señor, amén. A veces sucede esto, bendito sea el nombre del Señor. A veces muchos hermanos se van enfermos para su casa, amén. Cuando podían ser sanos ese mismo día, bendito sea el nombre del Señor, amén. O por lo menos, no es por lo menos, yo creo, sino más bien, sí, con la palabra del Señor en su corazón, ¿de qué? De que va a ser sano, bendito sea el nombre del Señor, amén. Con la promesa de que va a ser sana esa persona, bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria sea el nombre del Señor, amén. La palabra de Dios es poder, hermano, amén. Amén. Nuestras palabras también son de relevancia, hermano, cuando se trata de confesar a Dios, hermano, o de confesarle a Dios, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Nuestras palabras son importantes, amén. Amén. Tenemos que hablar, tenemos que decirlo, bendito Dios, amén. 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 En lugar, hermano, de declarar expresamente que sí quería ser sano, este hombre, hermano, expresa
empieza a enumerar las imposibilidades que le rodeaban. Fíjese lo que empezó a decir este hombre. Dice, por supuesto que quería ser sano, pero por su misma ¿qué? Condición no podía tener acceso a la sanidad. Jesús, por el contrario, le dice, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. En Dios, hermano, no hay imposibilidades. Por más que parezca, hermano, una situación no tener salida, Dios tiene el control, hermano, de todas las cosas. Y mire, vamos a ver ahí en el verso 7 dice, Señor, le respondió. En el verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo en el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sí? Miren lo que él le respondió, amén. Él agarró y le respondió lo que le estorbaba, como quien dice él, para ir. Él se refería a la sanidad que él estaba esperando en ese lugar. Amén. Y él le contaba a Jesús su imposibilidad, lo que lo imposibilitaba para poder llegar y obtener esa sanidad. Bendito Dios. Amén. Ahí en el verso 7. Entonces, en el verso 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era ¿qué? Día de reposo aquel día. ¿Sí? En Dios, hermano, no hay imposibilidades. Amén. Por más que parezca la situación difícil, amén, Dios, hermano, tiene el poder, hermano, para sanar a una persona. Amén. Bendito Dios. Dios tiene poder, hermano, bendito sea el nombre del Señor, para quitar toda enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Esas tres, hermano, simples palabras fueron suficientes para que el paralítico, hermano, que estaba enfermo desde hace ya casi 4 décadas, fuera sano en ese momento. Y el tiempo, hermano, o lo que sea, hermano, que pongamos de excusa para recibir un milagro de Dios, son, hermano, derribados por el poder de la palabra del Señor, hermano. Solo basta, hermano, un instante en la presencia de Dios para que, hermano, décadas puedan ser, hermano, descartadas. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso fue lo que pasó en ese momento, ¿sí? Ese hombre estaba delante de ¿quién? De Jesús. Amén. Y el que le estaba preguntando si quería ser sano era ¿quién? Jesús, el que ya había hecho otros milagros anteriormente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sí. Ese es el que le estaba preguntando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para Jesús, hermano, no hay nada imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Ese problema puede tener, hermano, mucho tiempo. Amén. Muchos años, décadas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para nuestro Dios, hermano, ¿qué? No hay imposibles. Amén. Amén. Sí. Amén. Ese hombre, hermano, bendito sea el nombre del Señor, solo veía, hermano, la sanidad en el mover de esa agua, bendito Dios, amén. Pero ese día, hermano, Jesús se acercó exclusivamente ¿para qué? Para sanarle, bendito sea el nombre del Señor, amén. Alabado sea el Señor para siempre, amén. El tiempo, hermano, o lo que sea, hermano, que pongamos de excusa para recibir un milagro de Dios, hermano, son derribados por el poder de su palabra, bendito sea el nombre del Señor, amén. Dios, hermano, es que sabe que a veces es el hombre, ¿sí? A veces ponen muchas excusas, hermano, y Dios quiere hacer algo. ¿Sí? Si a veces invitamos a las personas, vamos a la iglesia, Dios puede hacer un milagro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, luego voy, ¿verdad? ¿Sí? Porque piensan que uno los quiere engañar. Porque piensan que uno les quiere meter la religión, dicen, amén. ¿Sí? Pero no es que les queramos meter una religión, amén. Sí, les queremos mostrar lo que Jesús hace, amén. Porque Jesús hace milagros, amén. Sí, en todos los que hemos recibido a Jesús, hermano, por lo menos un milagro más ha hecho aparte de la salvación del Señor, amén, en nuestras vidas, amén. Dios ha glorificado, bendito sea el nombre del Señor, amén. Por eso es que podemos decir que Jesús, hermano, sana, bendito sea el nombre del Señor, amén. Sí, sana, amén. Bendito Dios. Amén.
Podemos decir que cuando estamos en su presencia, por eso invitamos a la gente a la iglesia, amén. ¿Sí? Amén. Porque cuando la gente se acerca, hermano, al Señor, el Señor hace milagros. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Y lo podemos ver en este hombre, amén. Alabado sea el Señor para siempre, amén. Jesús es poderoso, amén. Amén. Un instante bastó para que hermano, para que un poderoso milagro, hermano, fuera hecho por el Señor Jesucristo en la vida de este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Estos primeros 3 milagros, ya estamos terminando, amén. Hermano, que recibe que describe aquí el Evangelio de Juan, dejan ver, hermano, el poder, hermano, que se encontraba en Jesús. Esto muestra, hermano, nos muestra que Jesús, bendito sea el nombre del Señor, venía a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, amén. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, el primero de ellos, hermano, nos muestra que Dios, hermano, puede transformar la materia. Bendito sea el nombre del Señor, amén. En el primer milagro nos muestra que Dios puede transformar la materia y que lo que Él hace, hermano, es perfecto. Por eso, hermano, el vino que Jesús hizo, hermano, era tan bueno. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo milagro, hermano, nos enseña que Dios está en todo lugar, que su palabra, hermano, tiene poder y que Dios, hermano, requiere que tengamos fe en Él. Bendito Dios, ¿sí? El tercer milagro, hermano, nos enseña que no importa, hermano, las posibilidades, Dios tiene, hermano, el control de todas las cosas. Amén. Pero que debemos nosotros dar pasos suficientes, hermano, para que la obra de Dios sea real en nuestra vida. Este hombre, hermano, tuvo que levantarse, amén. ¿Sí? Él le dijo, levántate, toma tu lecho, amén. Y eso fue lo que hizo, amén. No dijo, ay, pues si vengo de ser enfermo, ¿por qué no me ayudan con el lecho? No, él agarró eso y nos damos cuenta que lo encontraron con el lecho cargando, amén. Sí, los judíos, amén. Y le dijeron, no es lícito que estés cargando tu lecho, es día de reposo, amén. Todavía se lograron a ver si iba sano, amén, bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermano, este tercer milagro nos enseña esto, que no importa las imposibilidades, Dios tiene el control de todas las cosas, amén. Pero que debemos dar nosotros pasos suficientes para que la obra de Dios, hermano, sea real en nuestra vida. Debemos actuar, hermano, confesando al Señor, hermano, de que tenemos necesidad, levantarnos, tomar nuestro lecho y caminar. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Ese es el poder del Señor, amén. Esos son los milagros del Señor que dejó escritos, hermano. Para eso, bendito sea el nombre del Señor, amén. Para que haya, hermano, un resultado en nuestras vidas, amén. Y en las vidas de las personas. Dice el versículo 31 de Juan capítulo 20 que leímos al principio, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración esta noche, ¿qué le parece? Amén. Para dar terminado. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hubiera alguna necesidad, amén, de los que estamos aquí o de los que están escuchando, bendito sea el nombre del Señor. El Señor es omnipresente, amén. El Señor está aquí, el Señor está allá, el Señor está en todos lados, amén. El Señor puede obrar, bendito sea el nombre del Señor. Cierre sus ojos esta noche. Y si usted tiene alguna necesidad esta noche, póngasela al Señor, amén. Cualquiera que sea. Hoy, dígale al Señor, Señor, tú ya sabes, pero yo te confieso esta tarde que me he sentido de esta y de esta forma. Mi cuerpo se siente de esta y de esta manera. Tengo un familiar, Señor, que está enfermo, Dios. Pero tú di la palabra y aquel hombre va a ser sano, aquella mujer va a ser sana, Señor. Esas son las palabras de esperanza que tú nos das, Señor, por medio de tu escritura, Señor. Para darnos cuenta que tú tienes poder, Señor, para hacer milagros, oh Dios de la gloria, Padre. Y que lo sigues realizando, Señor, hasta el día de hoy, Señor, aleluya, Padre. Sigues teniendo misericordia, Señor, de las personas, Señor, aleluya, Padre. Sí, Señor. Esta noche, Señor, ponemos, Señor de la gloria,
aquel que esté enfermo, Señor, aleluya, Padre, aquel que necesite sanidad, pero también aquel que necesite salvación, Señor, aleluya, Padre, que se esté glorificándose en su vida, Señor, trayendo la sanidad, Señor, el milagro, Señor, que Él necesita, Señor, aleluya, Padre, porque tú eres poderoso, Señor, aleluya, porque tú obras, Señor, aleluya, en misericordia, en amor, Señor, aleluya, en propósito, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le rogamos que extienda, Señor, esa sanidad, Señor, aleluya, para aquel que está enfermo, Señor, esta noche, Padre, sana, Señor, aleluya, Padre, su cuerpo, sana su corazón, sana su alma, rescata, Señor, aleluya, Padre, que aquel que ha escuchado esta noche, Señor, aleluya, puede entender, Señor, aleluya, Padre, que esta palabra ha llegado hasta su oído, Señor, aleluya, para salvarle, Señor, aleluya, para rescatarle, Señor, de su vida, Padre, para darle vida, Señor, aleluya, por medio de creer en Jesús, aleluya. Señor, aquí estamos esta noche. Cántale al Señor esta noche, aleluya. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Esta adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Acércate esta tarde, esta noche, y exponle tu necesidad, En el Señor. nombre de Jesús, Acércate esta noche y exponle tu problema, tu enfermedad. me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Dile, esa adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor. En
adoramos a ti, oh Padre Celestial. Porque ese es Jesús, amén. Y cada vez que nos acerquemos, Él siempre hace algo, amén. Él siempre obra, bendito sea el nombre del Señor, amén. Cuando nos acercamos a Él, aleluya, Él siempre tiene una respuesta, aleluya. Si tú te has acercado esta noche a Él, va a haber una respuesta, amén. Dios va a obrar, aleluya, bendito Dios, porque Él así lo dice, bendito sea el nombre del Señor, amén. Que todo aquel que se acerca a Él, Él no le echa fuera, aleluya. Él le acepta, amén. Él hace algo a favor de Él. Ese es nuestro Señor, aleluya. Ese es Jesús, el que sigue obrando, aleluya, el que sigue haciendo milagros, aleluya. Gracias, Padre. Gracias también te damos esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste adorarte y bendecirte, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos darte nuestro cántico, nuestra alabanza, Padre, y porque pudimos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Recibe nuestra gratitud, Señor, esta noche, Padre. Pero también te pedimos que vayas con nosotros, Señor, entre nuestros hogares, Padre. Bendícenos, Padre, y bendice a todos aquellos que estuvieron escuchando.